Les presento ahí a Pablo, él va a ser el conferencista el día de hoy. La verdad, él es bastante pro en todo lo que tiene que ver en bases de datos. Es más, él enseña bases de datos para la carrera de Ciencias y Sistemas. Entonces es alguien bastante preparado, también trabaja, es QA. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que verifica y automatiza tareas. Y entonces, los dejo ahí. Pablo, la palabra es tuya. Gracias, compañero. Les voy a ir a prender mi cámara para presentarme y que me puedan conocer. Mucho gusto. Mi nombre es Pablo, como les comentaba Mario. Entonces, voy a tener el privilegio de poderles estar ayudando e impartiéndoles ahí la conferencia del día de hoy. Entonces, espero les ayude. Realmente, bueno, les tiene que ayudar porque ayer me estuve comunicando con Mario y me indicó pues cómo iban y su proyecto en la fase uno, ¿verdad? De su proyecto, creo que es. Entonces, también me compartió su mapa conceptual que ya les había mostrado él, ¿verdad? Entonces, en base a eso, pues vamos a ir resolviendo eh, su proyecto, ¿verdad? Entonces, yo creo que les va a servir bastante y pues pongan atención. Mucho gusto. Bueno, entonces les voy a compartir mi pantalla. No sé si me puede indicar ahí alguien si se ve. Ok, buenísimo. Va. Entonces, como les comentaba, esto fue lo que me compartió ahí Mario, que les había enseñado, ¿verdad? El modelo conceptual de la base de datos que tienen que estar trabajando. Entonces, la verdad ya está bastante completo. Eh, las reglas son que en base a un modelo conceptual uno puede ir armando su modelo de entidad de relación. Entonces, la idea de hoy es que podamos aprender sobre ese modelo de entidad de relación, podamos realizarlo por completo y ese modelo de entidad de relación lo convertamos a su script de su base de datos, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver, yo tenía una presentación por aquí, a ver si las comparto. Permítanme un segundo. Sí. Bueno, entonces la verdad esta presentación pues es la que utilizo yo en la clase o en el curso que yo doy, en el área de sistemas, ¿verdad? Pero vamos a saltarnos unas diapositivas, ya que, pues, por lo que veo, el concepto del modelo conceptual ya lo tienen bien establecido, ¿verdad? Entonces vamos a irnos directamente aquí a la parte de modelo lógico, ya que ya vieron el conceptual, que es, el conceptual sería el que ustedes tienen aquí, ¿verdad? Ese sería el conceptual. Entonces, para el modelo lógico nos establece la estructura de las entidades y las relaciones entre ellos, ¿verdad? En este ya no solo tenemos las entidades, atributos, sino que ahora también tenemos relaciones y nos puede ir dando una visión más general y más específica de cómo se vería estructurada nuestra base de datos, ¿verdad? En este, como les mencionaba, ya cuenta con atributos. Los atributos son esas características que tienen las entidades, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí les puse una tabla de las diferencias del modelo conceptual al modelo lógico. En este caso, el nombre de las entidades sí lo tiene el modelo conceptual y la relación entre las entidades también lo tiene el modelo conceptual. Pero ya toda la parte de los atributos, cuáles son las llaves primarias y cuáles son las llaves foráneas, esas ya son parte del modelo lógico, ¿verdad? Y no se incluyen en el modelo conceptual, pues que ustedes tenían aquí de primero, ¿verdad? Entonces, para el modelo lógico, pues primero vemos que ya es un poco más específico, ¿verdad? Con esto de los atributos, llaves primarias, llaves foráneas. Entonces vamos a ver también las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Las relaciones nos representan algo significativo o importante para el negocio y muestran cómo las entidades están relacionadas entre sí. Solo existen entre entidades o una entidad y entre ella misma y son bidireccionales.
Eso quiere decir que se asignan en ambos extremos y tienen dos características especiales, que es la opcionalidad y cardinalidad. La cardinalidad mide la cantidad de algo, es decir, si puede ser una o puede ser muchas, ¿sí? Y yo creo que eso también ya lo tiene un poquito más claro. Y la opcionalidad de las relaciones es si son obligatorias u opcionales, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo por acá. Tenemos dos entidades, entidad de empleado y entidad cargo. Entonces, su cardinalidad sería cuántos cargos puede tener un empleado y cuántos empleados puede tener un cargo en específico. La opcionalidad sería si debe cada empleado tener un cargo o si debe cada cargo estar asignado a un empleado. Entonces, como les comentaba, cardinalidad es cantidad, cuántos cargos o cuántos empleados. Y la opcionalidad es si es obligatorio o no, ¿verdad? En este caso, ¿debe cada empleado tener un cargo o debe cada cargo estar asignado a un empleado? Y aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? Cada empleado debe tener solo un cargo. Cada cargo puede estar ocupado por cero o más empleados. Entonces, ahí resolvemos la cardinalidad y la opcionalidad. Esto siempre es bien necesario para nuestras relaciones, porque siempre que tengamos varias entidades, tenemos que ver eh, primero cuántos y luego si es obligatorio o no, ¿verdad? Entonces, eso nos va a ayudar a determinar el tipo de relación que vamos a tener, ¿verdad? En este caso, pues creo que también eso ya lo vieron, si son relaciones de uno a uno o uno a muchos o muchos a muchos, ¿verdad? Para todo eso nos sirven la cardinalidad y la opcionalidad. Entonces, vamos a ir saltando esta parte para ir entrando al modelo de la entidad y la relación. Esto se ve representado así. Bueno, aquí tenemos siempre las relaciones, pero tenemos dos entidades, si se dan cuenta, y entre estas dos entidades hay una relación de uno a muchos, y así se representará. Eso quiere decir que un departamento puede estar asignado o puede tener asignados varios empleados. Entonces a eso se refiere la relación uno a varios. Tenemos la relación varios a varios, que nos dice que varios estudiantes pueden tener varios profesores, ¿sí? Es un ejemplo también. Y tenemos la relación uno a uno, que una persona puede tener un profesor y una persona puede ser un estudiante también, ¿verdad? Entonces esos son ejemplos de relaciones unos a uno. No sé si tienen dudas con las relaciones, porque esto nos va a servir para hacer nuestro modelo entidad-relación. ¿Sí? Decime. Buenas tardes, ingeniero. Ahí en el cuadrito que tenés a la par, donde, por ejemplo, dice tipos de relación uno, ¿qué diferencia hay en Ajá. líneas? Ah, sí. Gracias ahí por tu pregunta. Sí, esa pregunta siempre me la hacen y se me olvida especificar, que no tiene ninguna diferencia, ¿verdad? Esto solo es un ejemplo de las líneas de cómo pueden representar las entidades, ¿verdad? Pero sí, no hace ninguna diferencia. O sea, bien podríamos usar esta como esta o esta. Y gracias ahí por tu duda. Creo que alguien más había levantado la mano o ya no. Bueno, creo que ya no. Entonces, eso sería con las relaciones, ¿verdad? Ahora sí, pasamos al diagrama de entidad-relación. Igual lo vamos a ver un poquito por encimita. Entonces, básicamente se divide en las siguientes partes, ¿verdad? Están las entidades. Las entidades están representadas por un recuadro, ¿verdad? Entonces, tienen su recuadro y su nombre. Eso es una entidad. Entonces, cada cuadro sería una entidad, ¿verdad? Aquí tenemos tres entidades. Entidad de empleado, entidad de departamento y entidad de trabajo, ¿verdad? Entonces serían estas tres entidades. ¿Qué otra característica tenemos? Los atributos. Los atributos están representados debajo o dentro de la entidad, ¿verdad? Entonces, para empleado tendríamos la entidad, los atributos ID, nombre, apellido, ¿sí? Salario, comisión. Todas estas son atributos de la entidad de empleado, así se representan. Y tenemos también estos símbolos a la par de los atributos que nos describen eh, el atributo. En este caso, este asterisco nos quiere decir que el ID es una llave primaria. El, bueno, este es un numeral, perdón. Y el asterisco
de los siguientes atributos nos quiere decir que son atributos obligatorios. Este círculo que se ve aquí de último para comisión nos quiere decir que es un atributo opcional, ¿sí? Igual aquí está descrito en la presentación, tal vez ahí se ve mejor. Entonces, justamente, ¿verdad? Los obligatorios se representan con un asterisco, los opcionales con este símbolo, que sería un círculo, y los primarios serían con el numeral, ¿verdad? Así se representan los atributos en nuestro diagrama entidad-relación. Y por último, así se vería más completo, que sería ya las entidades, sus atributos de cada entidad y las relaciones que tenemos entre ellas. Entonces, en este caso, empleado tiene estos atributos obligatorios, opcionales y llave primaria, y sus relaciones con departamento y trabajo, ¿verdad? En este caso, trabajo puede tener varios empleados y un departamento puede tener también varios empleados. Entonces, así sería la estructura del diagrama de entidad-relación. No sé si tienen dudas con esa parte o quedó bastante claro. ¿Sí? Aquí Por completo, estaría... claro. ¿Sí? Ah, bueno. Gracias, compañero. Bueno, entonces aquí tendríamos cómo se leen estos diagramas. Esto es bastante teórico, ¿verdad? Pero puede servir para entenderlo mejor, ¿verdad? Aquí nos dice que cada empleado sería la entidad que está aquí en azul. Cada empleado, el debe que está en amarillo sería la opcionalidad. Entonces, en este caso, cada empleado debe. El verde sería eh, como el verbo o la acción que hace, o la relación que el nombre de la relación que vamos a poner. Entonces, cada empleado debe trabajar en, y aquí la cardinalidad, que sería el color rojo. Solo uno, en este caso, solo uno. Y departamento sería la entidad B. Y así podríamos leerlo. Cada empleado debe trabajar en solo un departamento. Entonces, de esta manera podríamos nosotros segmentar nuestro diagrama para pues poder tener un entendimiento más claro, ¿verdad? Ahí por si tenían dudas, pues ustedes pueden ir poniendo pues sus entidades y dividirlos por color, ¿verdad? Entidades en, en azul, el debe, que sería la opcionalidad, el trabaja en el nombre de la relación que va a tener una entidad con otra, y la cardinalidad en rojo, ¿verdad? Y eso, si aplicamos eso para cada una de las entidades, pues podríamos tener muy bien estructurado nuestro diagrama entidad-relación. Y aquí tenemos más ejemplos de cómo poder leer el diagrama. En este caso ya no es una relación uno a uno, sino que está relacionando uno a muchos. Entonces simplemente cambiaría el uno o más, ¿verdad? Que sería la cardinalidad. Entonces, en este caso, pues eso sería todo por la presentación. Si no tienen más dudas, podríamos pasar a verlo ya en físico y hacerlo, ¿verdad? Paso a paso para que ustedes puedan ir comprendiendo. No sé si tienen alguna duda o pasamos ahí al ejemplito. Bueno, entonces pasamos al ejemplo. Como les comentaba, pues ustedes tienen ya este modelo conceptual, ¿verdad? Que hicieron con su auxiliar. Entonces, este modelo yo veo que está ya bastante completo porque tiene ahí cada una de las entidades y de hecho hasta tiene ya atributos, ¿verdad? En este caso, rol sería una entidad, ID rol es uno de sus atributos y el nombre es otro de los atributos. Igual para usuario tiene todos estos atributos. Cuenta también tiene sus atributos, transacción tiene sus atributos y cooperativa tiene sus atributos. Entonces es un modelo ya bastante completo, que de hecho ya hasta veo yo que tiene relaciones, ¿va? Usuario tiene rol, usuario posee cuenta. Entonces está bastante completo y eso nos va a ayudar a facilitar la creación del modelo entidad-relación. Entonces lo vamos a hacer aquí a la par de este modelo para irnos guiando. ¿Sí? Entonces, básicamente es representar todo esto que tenemos aquí con la estructura que acabamos de ver en la presentación, que sería esta estructura de acá, ¿verdad? Entonces tenemos entidades, atributos y relaciones. Eso ya lo tenemos acá.
por lo que veo yo, solo sería de representarlo en el diagrama de entidad de relación, ¿verdad? Sería bastante fácil. Entonces aquí este draw.io nos da bastantes opciones para hacer diagramas. Y en este caso aquí está para diagramar el entidad de relación, ¿verdad? Entonces voy a arrastrar uno y aquí podría ponerle ya el nombre de la tabla, ¿verdad? Entonces cada entidad es un recuadro, habíamos dicho, ¿verdad? Entonces tendríamos la primera entidad, sería rol. Esa sería nuestra primera entidad. Y tiene dos atributos, tiene el ID y el nombre, ¿verdad? Entonces, para este ID y nombre, deberíamos de asignar no solo el atributo, sino que su tipo, ¿verdad? En este caso, ID rol sería una llave primaria, ¿verdad? Porque sería el identificador único para cada rol o cada instancia de rol que se cree, ¿verdad? Cada vez que nosotros creemos un rol, tiene que ser identificado por medio de su ID, ¿verdad? Entonces, el ID sería una llave primaria, ¿verdad? Entonces lo voy a ir colocando por acá, ID rol. Y ya tenemos nuestro primer atributo en nuestra entidad rol, ¿sí? Ahora pasamos al siguiente atributo. El siguiente atributo es nombre. Bueno, entonces, este FK1 que ven por acá hace referencia a la llave foránea, ¿verdad? Esta es llave primaria y esta es llave foránea. Para esta tabla solo tenemos estos dos atributos. Entonces, de momento no tiene ninguna llave foránea, ¿verdad? Entonces, voy a quitar esa parte de ahí. Y aquí se me desfasó un poquito. Ahí estamos. Entonces, tendría un nombre. Va. Este nombre tiene que tener un tipo. O sea, nosotros ya vimos que ID rol va a ser un identificador único del rol, ¿verdad? Entonces, por eso le ponemos llave primaria. Pero nombre, ¿qué va a ser? Nombre sería un número, sería un texto. ¿Qué sería según ustedes? El nombre de un rol. ¿Qué podría ser? Texto. Un texto, exactamente, sí. Entonces, eso pues también se pone aquí, ¿verdad? Se incluye porque aquí nosotros tenemos que ir definiendo no solo los atributos, sino que también qué tipo de atributos son. Entonces ya tenemos que el ID es una llave primaria. Y bueno, sería una llave primaria, también habría que ponerle un tipo, ¿verdad? Una llave primaria de tipo, este sí sería un número, ¿verdad? Número le voy a poner. Ahora el nombre sí sería un texto, me dijiste, ¿verdad? Texto. Bueno, entonces tenemos que el ID es un número y una llave primaria y el nombre es un texto. Listo. ¿Qué otra cosa se define aquí? Aquí se define como que la cantidad de caracteres del texto, ¿verdad? Entonces, un texto de cuánto. Podríamos ponerle que un texto de 50, ¿verdad? 50 caracteres. Entonces ya tendríamos definido nuestra primera entidad. Rol, llave primaria ID rol, que sería un número, y el nombre que va a ser un texto de 50 caracteres. Así de sencillo. Tenemos nuestra primera entidad. Vamos a la siguiente. Sería usuario, ¿verdad? Entonces voy a copiar esta. Y le voy a poner usuario. Bueno. Entonces, usuario sería otra entidad y esta sí va a tener ya más atributos, ¿verdad? Tiene todos estos que están aquí. Entonces habría que irlos poniendo, ¿verdad? Primero vamos a poner las llaves. Entonces, la llave primaria de usuario, ¿cuál sería? De todas estas que están acá. El identificador único de usuario. A ver si alguien me puede apoyar ahí. ¿Algún atributo de los que están ¿Número de aquí? usuario? Número de usuario. Sí, exactamente. Tendríamos el número de usuario. Gracias, compañero. Sí, entonces ahí el identificador único de cada usuario sería su número de usuario, ¿verdad? Entonces, número de usuario, ¿qué va a ser? También va a ser un número, ¿verdad? Y es una llave primaria.
Luego tenemos, vamos a ver qué otro atributo tenemos por acá. Bueno, vámonos en orden. Tenemos teléfono, ¿verdad? Entonces, teléfono, ¿qué sería? Teléfono podría ser un número o también lo podríamos representar como un texto, ¿verdad? Ahí creo que no habría problema. Entonces, dejémoslo como texto de momento. Teléfono. Teléfono. Y teléfono, podríamos ponerle un texto de 20. Listo. Tenemos también entonces género. Género. Vamos a ir pasando todos los atributos para acá. Fecha de nacimiento. Para hacerlo un poquito más rápido, que si no, no nos va a dar tiempo. Fecha de nacimiento. Tenemos número de usuario, ya lo agregué. DPI. Usuario. Password. Nombre y apellido. Listo. Bueno, entonces ahora ya solo hay que ir completando el tipo del atributo que es, ¿verdad? Nos quedamos en teléfono, nos tocaría género. Género sería un texto también, ¿verdad? Podríamos ponerlo como texto y podríamos decir que va a tener solo un carácter. ¿Por qué? Porque podemos decir si es hombre, sería H, o mujer, sería M, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, para el género podríamos dejarle texto de un carácter. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, ¿qué tipo de atributo sería? Ya teníamos números, tendríamos textos y hay un atributo o un tipo de atributo que sería fecha. Entonces, eso sí es un tipo de atributo y nos sirve para identificar las fechas. Entonces, tenemos números, textos y para la fecha, pues vamos a usar un tipo de atributo que es fecha, ¿sí? Luego tendríamos el DPI. Para el DPI, podría ser un número, ¿verdad? Pero el problema es que al nosotros convertir esto al SQL de la base de datos, el DPI solo tiene, bueno, para los números solo pueden guardar 10, una longitud de 10, ¿verdad? 10 caracteres. Entonces el DPI no tiene 10, ¿verdad? El DPI tiene 13, si no estoy mal. Entonces lo vamos a guardar como un texto porque se sale de los parámetros que nosotros necesitamos. Entonces lo vamos a manejar como un texto de 13 caracteres. Y así nos vamos con cada uno, ¿verdad? Usuario también sería un texto. Un texto le vamos a dejar que sea de 50 caracteres el usuario. Y la password, ¿qué sería la password? También un texto. De 50 caracteres. Y tendríamos el nombre, que también sería un texto, ¿verdad? Texto de cuánto sería el nombre, podríamos dejarle de 100, ¿verdad? Puede que sea un nombre ahí súper largo. Y el apellido también va a ser un texto y también dejémoslo de 100, ¿verdad? Recuerden que todo esto ustedes lo pueden ir adaptando a como mejor les convenga en su base de datos, ¿verdad? Entonces, de esta forma nosotros ya tendríamos hecha nuestra segunda tabla, ¿verdad? No sé si tienen dudas ahí. Yo creo que eso está bastante claro, ¿verdad? Es lo mismo que hicimos al principio, pero con más atributos. Entonces, eso tenemos que hacer para cada uno de las entidades restantes. No nos faltan muchas, ¿verdad? Nos falta cuenta, transacción y cooperativa. Entonces, hagámoslas, ¿verdad? Vamos a agarrar otro. Y este otro va a ser para cuenta. Entonces, cuenta tiene también un número de usuario y dinero tiene, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería aquí la llave primaria? Sería el número de usuario.
porque así podemos identificar la cuenta, ¿verdad? Entonces, aquí solo le voy a cambiar aquí, número de usuario. Y el número de usuario también va a ser un número, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa tiene? Dinero, el dinero que hay en la cuenta. Dinero, ¿cómo lo podríamos manejar? Dinero también para SQL también hay un tipo de atributo para manejar el dinero, ¿verdad? Los términos monetarios. Entonces, le podríamos poner aquí, le voy a poner monetario, para que ustedes sepan, ¿verdad? Es un atributo de tipo monetario, ¿verdad? Entonces, esto solo es referencia. Ya a la hora de programarlo en el lenguaje, vamos a poner específicamente cómo se llaman estos atributos. Ahí me estaba pidiendo que guardara los cambios. Bueno, entonces, seguimos. Tenemos cuenta y tenemos ahora transacción. Transacción. Y transacción tiene ahora su llave primaria, que sería el número de la transacción, ¿va? Número de transacción. Esto también va a ser un número, ¿verdad? Y tenemos cantidad y si se aprueba o no se aprueba, ¿verdad? Entonces, tendríamos aquí cantidad de la transacción. Si es cantidad de la transacción, ¿qué sería? También sería monetaria, ¿verdad? Que nos habla de dinero, ¿verdad? Cantidad de la transacción. Y tenemos si se aprueba. Va. Si se aprueba, podría ser otro tipo también de atributo, que este atributo podría darnos solo sí o no. Entonces, aquí para SQL también hay un tipo de atributo que maneja solo sí o solo no. Entonces, ahí tendríamos ya todos los tipos de atributo, ¿verdad? Tenemos número, texto, tenemos fecha, tenemos atributo de tipo monetario y tenemos atributo de tipo sí o no. ¿Sí? O sea, esa parte, el nombre del atributo y el tipo. Eso tal vez ahí para que quede un poquito claro, ¿verdad? Entonces terminaríamos con la transacción y nos faltaría la última entidad que sería cooperativa. Entonces, cooperativa. Y cooperativa tiene 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Y un poquito más, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ponerle ahí. Primero empezaría con su llave primaria, sería el ID de la cooperativa. El ID de la cooperativa. Y el ID de la cooperativa también es un número, ¿verdad? Es un ID, un número. Luego tenemos nombre, dirección, los voy a ir copiando y luego le ponemos su tipo de dato. Nombre, dirección, teléfono y dinero. Un poquito más grande. Ahí estamos. Y creo que aquí lo puse todo en el título. Ahí estamos. Vamos a ver. No quedó bien. Vamos a copiar. Aquí iría esto. Número de transacción. No, esto es transacción. Este es cooperativa, listo. Y aquí es cooperativa. Ahí estamos. Entonces teníamos estos atributos, el ID, el nombre, la dirección, el teléfono y el dinero. Listo. Entonces ya solo nos toca ponerle sus tipos de atributos.
Entonces, el nombre de la cooperativa ya sabemos que es un texto. Tiene que ser un texto y tiene que ser un texto de, pongámosle, 100 caracteres, ¿verdad? El nombre de la cooperativa. La dirección de la cooperativa, que sería también un texto, ¿verdad? Texto, solo que este tal vez un poquito más grande, ¿verdad? Porque guardar una dirección completa eh, tal vez requiere más cantidad de caracteres. Entonces tenemos ya texto, que va a ser la dirección, y el teléfono, que sería, también lo podemos manejar como texto. No lo manejo como número porque con un teléfono no vamos a realizar operaciones, ¿verdad? No vamos a sumarlo, no vamos a operar con un número de teléfono, ¿verdad? Entonces, no necesito yo guardarlo como un número, mejor lo guardo como un texto. Ahí tal vez hacer énfasis en eso. Entonces tengo ya el teléfono y el dinero, que habíamos dicho que existe un tipo de dato para dinero, ¿verdad? Entonces, como le había puesto, monetario, ¿verdad? Es un atributo monetario. Lo voy a dar guardar, ojalá no se me borre. Bueno, no me deja guardarlo. Va, entonces el dinero sería monetario. Y con eso ya tendríamos todas nuestras entidades creadas con la estructura del modelo entidad-relación. Ahora bien, todo esto tengo que relacionarlo entre sí, ¿verdad? Ver sus relaciones. Cardinalidad, opcionalidad, todo lo que habíamos visto en la presentación, ¿verdad? Ahorita ya no necesito, este modelo de aquí ya no lo vamos a necesitar. Bueno, tal vez para las relaciones un poco, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que enfocarnos en relacionar estas entidades que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo procedemos. Tendríamos primero el rol, ¿verdad? Entonces, el rol, ¿con qué lo vamos a relacionar? Según nuestro modelo conceptual, el rol estaba relacionado con el usuario, ¿verdad? Porque un usuario tiene un rol, según el modelo, ¿verdad? Entonces, si un usuario tiene un rol, entonces puedo hacer yo una relación entre usuario y rol, ¿verdad? Sería aquí, un usuario tiene un rol. Y listo, ya hice yo mi relación, ¿sí? Pero en este caso, eh, sería, sería, tendríamos que ver su cardinalidad, ¿verdad? O sea, ¿cuántos tienen cuántos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la cardinalidad, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que un rol tiene cuántos usuarios. ¿Tiene uno? ¿Tiene muchos? No sé si alguien me puede apoyar ahí, algún valiente. Muchos. Muchos, exactamente. Sí, un rol puede tener muchos usuarios, ¿verdad? ¿Un usuario? ¿Será que puede tener varios roles? No, ¿verdad? Lo normal es que un rol esté asignado a varios usuarios. Sí, porque podría ser X rol y 3 usuarios pertenecen a ese rol, ¿verdad? Entonces, justamente un rol puede tener varios usuarios. ¿Cómo lo representamos aquí? Podemos cambiarle el tipo de flechita que tenemos. Entonces tenemos la que es flecha, esa la vamos a representar como una línea, ¿verdad? Porque es uno. Y muchos usuarios, dijimos, ¿verdad? Entonces cambiamos esta de aquí, si no estoy mal. No, esta de aquí. Y para representar muchos sería esta, ¿va? Esa como patita de gallo, así como lo vimos en la presentación. Y entonces ya tenemos nuestra relación, que un rol puede tener o estar asignado a varios usuarios. No sé si quedó duda ahí con esa parte. Si no, podemos proseguir con las relaciones. Entonces, la siguiente relación sería, ¿qué podemos relacionar con usuario? Usuario puede estar relacionado, considero yo, con varias cosas, ¿verdad? Ya lo relacionamos con rol, pero ¿qué más tiene un usuario? Un usuario, yo diría que tiene cuentas, ¿verdad? Un usuario tiene cuentas. Entonces, podríamos hacer esa relación ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, usuario lo vamos a relacionar con cuenta.
la entidad de usuario con la entidad cuenta y el tipo de relación, ¿verdad? En este caso lo vamos a poner de 1 a 1, ¿verdad? Por el modelo que tienen ustedes. Igual, todo esto va a depender de los enunciados que ustedes vayan teniendo en sus proyectos, ¿verdad? Porque puede que un enunciado me diga, bueno, para este sistema bancario, un usuario puede tener solo una cuenta, ¿verdad? Entonces yo ya sé que no le voy a asignar más cuentas, ¿verdad? Pero si en dado caso el enunciado me dice, mire, pueden haber varios roles, un usuario puede tener varios roles y el rol también puede estar asignado a varios usuarios. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado cuando nosotros interpretamos un enunciado, porque normalmente en el enunciado va a venir explícito toda la estructura de nuestra base de datos, ¿verdad? O sea, a nosotros solo nos van a llegar y nos van a decir, mire, quiero esto, esto, esto y esto. Entonces nosotros tenemos que buscar una solución, ¿verdad? Pero en base a lo que nos piden, ¿verdad? O sea, aquí no mandamos nosotros, ¿verdad? Sino que manda el enunciado. Entonces, si el enunciado pide algo, yo lo tengo que cumplir, ¿verdad? Entonces, en este caso, uy, esto me sale a cada rato. En este caso teníamos, ¿qué? Usuario con cuenta, y tenemos aquí. De hecho, ya con su auxiliar lo trabajaron y aquí tienen la cardinalidad, veo yo, ¿verdad? Uno muchos, uno uno, ¿verdad? Entonces, para este caso, un usuario puede tener solo una cuenta, ¿verdad? Entonces lo vamos a representar con uno uno, ¿verdad? Uno uno, ahí está. Siguiente relación, teníamos usuario, también lo podemos relacionar con transacción. Aquí está, ¿verdad? Es esta relación. Y también ya lo habían trabajado con su auxiliar, veo yo, que es uno a muchos. Entonces puedo relacionar uno a muchos con transacción. Aquí con transacción. Un usuario, muchas transacciones, ¿verdad? Entonces, la patita del gallo. Ahí estamos. Uno a muchos. Creo que pusieron ahí una duda. Vamos a ver. En la tabla de transacción tiene otros atributos que son cuenta y cuenta de recepción. En la tabla transacción tiene otros atributos que son, ay, se me va porque están poniendo ahí mensajes. Me voy a copiar el mensaje. En la tabla transacción tiene otros atributos que son cuenta enviante y cuenta recepción, con llave primaria y llave foránea cada uno. En la tabla transacción, aquí de momento, ahorita nos estamos guiando del modelo conceptual, ¿verdad? Si salen más relaciones, ahorita vamos a ver cómo trabajarlas, que creo que es el caso que se va a presentar justamente con la tabla de transacción, ¿verdad? De momento, solo lo estamos representando, pero todavía nos falta hacer las llaves foráneas de cada relación. Entonces yo creo que ahí se va a resolver esa duda que tenés, ¿verdad? Porque sí, en efecto, transacción debería de tener otra llave, ¿verdad? Que sería una llave foránea, pero ahorita lo vamos a ver más adelantito. Solo termina de hacer las relaciones y pasamos a eso. Gracias ahí por tu duda. Entonces, teníamos usuario que ya lo relacionamos con transacción. Eso quedó re bien. Y ahora vamos a seguir relacionando. ¿Qué tabla nos tocaría? Podemos relacionar cuenta, ¿verdad? Ya relacionamos rol, ya relacionamos usuario, relacionemos cuenta. Entonces, para cuenta, vamos a ver, cuenta tiene aquí estas relaciones, ¿verdad? Cuenta posee un usuario, que esa ya la hicimos, uno a uno, pero también tenemos cuenta recibe transacción y cuenta envía transacción. Ah, sí, yo creo que cabal ahí estaba tu duda. Sí, cuenta recibe y envía transacción, ¿va? Entonces, relacionemos eso, ¿va? Tenemos cuenta con transacción. Y aquí para que no se vea feo, voy a mover este. Bueno, entonces ya tengo cuenta con transacción. Entonces, cuenta con transacción tiene dos relaciones, ¿verdad? Una que envía y una que recibe.
Entonces, ¿cómo manejamos eso? Podemos poner nosotros dos relaciones, que sería una cuenta envía, ¿cuántas transacciones? Dice aquí. Una cuenta envía muchas transacciones y una cuenta recibe muchas transacciones, ¿no? Cabal. Entonces, tenemos una cuenta, esta va a ser envía muchas transacciones y vamos a representarla así. Va. Una cuenta envía muchas transacciones y una cuenta también, que se pone fea ahí esa. Una cuenta, aquí la voy a poner, recibe muchas transacciones también, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esa relación. Va, envía muchas y recibe muchas. Entonces se representa de esta forma. Ahorita solo como relación, pero ahí nos falta todavía agregar, ay, qué feo se ve eso. Así. Nos falta todavía agregar esas llaves foráneas que van a representar las relaciones. Y por último, cooperativa. Cooperativa no está relacionada con nada, ¿verdad? Sí, cooperativa no está relacionada con nada. Entonces, de momento, quedaría así nuestro diagrama entidad-relación. Pero nos faltan esas llaves foráneas que van a representar las relaciones, ¿verdad? Entonces, hagámoslas, ¿verdad? Para rol, no tendríamos ninguna llave foránea, ¿verdad? Solo sus atributos, su llave primaria y su nombre. Ahora vamos a ver usuario. Para usuario, sí tendríamos una llave foránea. ¿Por qué? Porque está relacionada con rol, ¿sí? Entonces, como dijimos, un rol puede tener varios usuarios. Entonces, esos usuarios que nosotros vayamos creando tienen que tener un rol, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se representa eso? Esas relaciones se representan con las llaves foráneas. Entonces, eso iría aquí. Iría FK, que no la puedo correr para atrás, ¿verdad? Pero esta iría al nivel de la PK, pero no me deja correrla. Entonces, pongámosla acá. Vamos a ver. Es que... bueno, aquí está, ¿eh? FK. Ahí está. Entonces, FK, como les comenté, representaba las llaves foráneas y el usuario tiene que traer su rol, ¿verdad? Entonces, eso lo representamos con una llave foránea. Entonces, a esta le vamos a poner rol, ID del rol. ¿Sí? Así se va a llamar la llave foránea. ¿Por qué? Porque es de rol, de la tabla rol o de la entidad rol y del atributo ID rol. Entonces, por eso esa es la nomenclatura para representar la llave foránea. Y su tipo de dato, que sería un número también, ¿verdad? El mismo que tenemos aquí arriba. Esas ya son más fáciles porque ya las tenemos, solo es de ir haciendo la referencia. Entonces, para usuario, esa sería la única llave foránea que tenemos, ¿verdad? Pero tenemos más llaves foráneas para las siguientes entidades. Entonces, vamos a ver, para cuenta tenemos el número de usuario, que fue su llave primaria, pero a la vez también necesitamos una llave foránea que represente a qué usuario pertenece la cuenta, ¿verdad? No sé si me explico ahí. O sea, el número de usuario es su llave primaria, pero eso no quiere decir que ya esté relacionado con usuario. O sea, ya lo relacionamos acá, pero para que quede completamente relacionado hay que agregar esa llave foránea que es la que los va a conectar. Entonces, vamos a agregar una llave foránea que va a conectar, o sea, es la representación de la relación que va a conectar a cuenta con usuario, ¿verdad? Entonces, una cuenta, un usuario puede tener una cuenta. Entonces, ¿a qué usuario pertenece esta cuenta? ¿Cómo sé yo a qué usuario pertenece esta cuenta? Pues sencillo, ¿verdad? Con el número de usuario. ¿Qué sería la llave primaria de aquí arriba, ¿verdad? De usuario.
Si no estoy mal, esa es otra regla también, ¿verdad? Todas las llaves foráneas hacen referencia a una clave primaria de otra tabla, ¿verdad? Esa es la definición de llaves foráneas, por si no la habían visto. Entonces, aquí sería número, ¿verdad? Porque solo es la referencia. Así veámoslo, como referencias. Entonces, ahí tendríamos ya cuenta y nos pasaríamos ahora sí a transacción, ¿verdad? Transacción es otra que tiene varias relaciones. Entonces, hay que hacer sus llaves. Entonces, ¿qué llaves foráneas tendría aquí? Aquí sí tendría varias, ¿verdad? Porque veo aquí dos relaciones con cuenta y una relación con usuario. Eso nos quiere decir que una transacción eh, tiene que pertenecer a, a la cuenta que envía. Una transacción tiene que tener relacionada la cuenta que recibe y el usuario, ¿verdad? No sé si me explico ahí, ¿verdad? Entonces, son tres llaves foráneas que tenemos nosotros que agregar ahí. Entonces, vamos a poner aquí FK, FK y FK. Así. Y ya se me torció todo ahí. A ver. Si no las escribo aquí a la par. Va, aquí las voy a poner para que no nos tardemos más arreglando eso. Entonces, tendríamos que poner aquí esas representaciones, ¿verdad? En la transacción. Entonces, tenemos tres llaves foráneas. Una que va a representar la cuenta, pero que envía, y otra que va a representar la cuenta, pero que recibe. Entonces, vamos a ponerle cuenta, que sería la tabla cuenta, ¿verdad? Pero esta es cuenta, podríamos ponerle enviante, ¿verdad? Y tenemos otra que también hace referencia a la tabla cuenta, pero esta es la otra relación que va a recibir, ¿verdad? Entonces sería receptor. Entonces ya tenemos dos llaves foráneas. Y otra más, que esta va a ser referencia al número del, del usuario, ¿verdad? Entonces, aquí le podríamos poner número de empleado, la referencia. Y aquí es FK. ¿Y estas qué van a hacer? Estas van a ser números. Número, número, número y número. Y listo. Yo creo que ahí resolví la duda que tenía Diego, creo que era, o Daniel, no recuerdo muy bien, pero ahí estaría esa duda. Entonces, ¿por qué es bien importante el modelo entidad-relación? Es bien importante porque de este modelo nosotros hacemos nuestro script de nuestra base de datos, el SQL, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos un modelo de manera correcta y eficiente, nuestro script va a estar bien, ¿verdad? Sin errores. Entonces, de momento lo tenemos así, ¿verdad? Va, ya está representado, se entiende. Yo puedo decir, bueno, el rol se referencia con usuario, un rol puede tener varios usuarios, por eso su llave foránea de usuario es el rol, ¿verdad? Entonces ya tenemos todo eso listo. Ya se entiende muy bien, se puede leer muy bien. Como lo leímos en la diapositiva, ¿verdad? Ya lo podemos hacer. Perfecto. Ahora bien, pasemos eso a código, ¿verdad? Ya solo nos faltaría eso. Por eso tiene que quedar muy bien para poder pasarlo a código. Esta pata de gallo no queda bien. Ahí está. Queda torcida. No quiere.
Bueno, dejémoslo así. Entonces, esto ya lo podemos pasar a código. Cuando nosotros ya tenemos terminado nuestro modelo entidad-relación, ya lo podemos pasar a código. Entonces, vámonos a Visual Studio. Y aquí podemos crear un nuevo archivo, ¿verdad? Y le voy a poner base de datos.sql, ¿verdad? Ahí le ponen el nombre de su base de datos, el que ustedes quieran. Pero en este caso le voy a poner base de datos, por el ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Voy a dividir esto tal vez para que se vea mejor. Aquí, y este lo quiero aquí. Puedo cerrar esto. Aquí tal vez. Ahí está. Listo. Entonces, ¿por qué lo tengo así? Así. Ahí se va a entender mejor. Entonces lo pongo así para que ustedes puedan ir viendo cómo se traslada todo esto a código, ¿verdad? Entonces, ¿qué procede aquí? Esto ya es bien fácil. Esta parte es súper fácil porque ya tenemos entidades, atributos, tipos de atributos, relaciones y sus llaves foráneas. Entonces, ya podemos pasarlo a código, ¿verdad? Bien fácil, porque ya tenemos todo ahí referenciado. Entonces, pásenlo a código, ¿verdad? Solo permítame, voy por un vaso de agua así rapidito. Va, ya volví. Ahorita vi unos mensajes y solo para recordarles ahí de su asistencia, ¿verdad? Entonces, ahí eso que lo manejen con su auxiliar, ¿verdad? Creo que la ponen en el chat si no estoy mal. Entonces, para que puedan ir ingresando su asistencia, que no se les vaya a olvidar. Bueno, entonces, continuamos. Tenemos entonces nuestro modelo entidad-relación y lo queremos pasar a código, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esto? Vamos creando cada una de las tablas. Y la sentencia para crear una tabla es create. Esto yo creo que también ya lo vieron con su auxiliar, ¿verdad? Entonces, create table. Y aquí ponemos el nombre de la tabla. En este caso va a ser role, ¿verdad? Paréntesis y punto y coma. Y aquí adentro se escriben todos los atributos de la tabla. De hecho, aquí ya nos está dando una sugerencia el Copilot. Pero lo vamos a ir escribiendo, ¿verdad? A mano. Entonces tenemos el ID del rol, lo escribimos así tal cual como está en nuestro diagrama, ID-rol, y esto nos dice que es un número, entonces, y es una llave primaria. Entonces, ¿cómo se representa aquí en SQL un número? En Access creo que es esto, ¿verdad? ¿Cómo se representa un número? Es con counter. Entonces, ya sabemos que para número vamos a usar counter, ¿verdad? Yo en el modelo lo fui poniendo como número, texto, pero ustedes, si ya se saben la, la sintaxis del SQL, pues pueden ponerlo de una vez, ¿verdad? Aquí en vez de número dicen, bueno, va a ser un counter. Entonces, así se representa. Es su equivalente, ¿verdad? Entonces, tenemos counter aquí y que va a ser una llave primaria. ¿Cómo se dice llave primaria aquí? Primary key. Primary key. Entonces ahí ya cumplimos con lo de nuestra tabla, ¿verdad? El ID role va a ser un número y una llave primaria. Entonces, de hecho, este counter sirve mucho para las llaves primarias porque cada vez que se cree un rol, se va a asignar un número no aleatorio, sino que único. Entonces, nunca se va a repetir y como una llave primaria, nunca puede ser igual, ¿verdad? Entonces, para eso nos sirve el counter. Crea un número que va a ser único y nos sirve perfecto para las llaves primarias porque no se repite, ¿verdad? Entonces, por eso le pusimos counter. Ahora, ¿qué tocaría? El nombre, ¿verdad? Nombre.
¿Y cómo represento aquí el texto para nombre? Este es bien fácil. Text. Ustedes le ponen text y la cantidad, ¿verdad? Que había sido de 50. Y ahí ya cumplimos, ¿verdad? Algo que no le pusimos aquí, porque tal vez para este enunciado y este proyecto no va a ser tan necesario, pero ustedes pueden irle agregando, se recuerdan, el asterisco de la obligatoriedad, ¿verdad? Si va a ser obligatorio o no. Opcionalidad, perdón. Si es obligatorio o no. Entonces, en este caso, imagínense que nombre tuviera un asterisco. Se recuerdan que asterisco era si va a ser obligatorio. Entonces, en este caso sí se podría aquí poner not null. Not null. ¿Qué nos indica esto? Que nombre no puede estar vacío. O sea, tiene que venir sí o sí. No puede estar vacío. Entonces, todo eso nos ayuda, ¿verdad? Pero en este caso no manejamos ni la opcionalidad, ¿verdad? Ninguno pusimos que tiene que ser obligatorio ni nada. Entonces, pero ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Si quisieran que, digamos, en la transacción la cantidad tiene que ser obligatoria, ¿verdad? Entonces podrían ponerle su asterisco aquí, ¿verdad? Sí, esa parte también pueden hacerlo, ¿verdad? Aquí no lo hicimos por cuestiones de tiempo y que creo yo que no lo necesitan para su proyecto. Entonces, ya hicimos rol, ahora vamos con la siguiente. Create table. Y esta sería usuario. Vamos a crear usuario. Me faltó el punto y coma. Entonces, ¿qué tiene un usuario? Un usuario tiene su llave primaria que es el número de usuario. Entonces, cabal, es un counter que va a ser un número, un identificador, un número único y es una llave primaria, ¿verdad? Entonces, primary key. ¿Qué otro atributo tiene? Tiene teléfono. Teléfono es un texto. Text y le pusimos de 20. Texto de 20. Luego el género. Género dijimos que iba a ser, aquí lo voy leyendo para que se vayan guiando. Género dijimos que iba a ser un texto de un carácter porque va a ser o hombre o mujer, H o N, nada más. El texto de un carácter, donde iba género, tocaría fecha de nacimiento, y esta dijimos que era un atributo de tipo fecha. ¿Cómo se representa aquí? Se representa con date time, así. Entonces ahí ya estamos diciendo que fecha es un atributo de tipo fecha, lo mismo que tenemos aquí. Nos tocaría DPI, dijimos que iba a ser un texto de 13, aquí está de 20, 13. Y nos tocaría nombre que va a ser un texto de 100. Y nos faltaría apellido, un texto de 100. Y listo, ahí terminaríamos con los atributos, pero nos faltaría la llave foránea, ¿verdad? Y esto es bien importante porque hay que dejarla representada también en código. Entonces, ¿cómo se representa en el código esta? Se escribe llave foránea, que sería parecido a la llave primaria, solo que aquí foreign key, así. Y aquí se escribe el nombre que va a llevar la llave foránea. En este caso dijimos que iba a ser rol-id-rol. Así se llama la llave foránea. Y se escribe reference. Entonces tenemos la llave foránea es esta, así se va a llamar, rol, id, rol. ¿Y a qué hace referencia? Hace referencia a qué cosa? Al rol de la tabla rol, ¿va?
al ID rol de la tabla de rol. Entonces se pone la tabla aquí. Ahí. Bueno, aquí ya me lo puso. Pero se pone la tabla y entre paréntesis el atributo de la tabla, que sería ID-rol. Y ahí lo tendríamos. Rol, ID, rol. Ah, bueno, solo que sí, ahí me faltó también ponerlo, ¿verdad? Porque no solo se tiene que poner la llave foránea, sino que se tiene que crear el atributo. Entonces aquí no lo había creado. Rol, ID, rol. Y en este decimos que va a ser un long. Long también representa números. Solo que long, counter no, porque counter representa un identificador único, ¿verdad? O sea, un número único. Pero long no representa un número único y nos sirve porque el rol ID rol ya existe, ¿verdad? Rol ID rol, que sería la referencia de ID rol, si es un counter. Entonces aquí lo podemos referenciar con long, porque no queremos que le asigne uno automáticamente, ¿verdad? Entonces ya tendríamos nuestra tabla de usuario y ya no nos queda mucho tiempo. Pero bueno, vamos a tratar de ir un poquito más rapidito. Create table. Ahora nos tocaría la tabla cuenta, ¿verdad? La tabla cuenta. Y esta tiene solo, esta es menos, tiene su número de usuario. Y este número de usuario es un número, entonces es un counter y es una llave primaria. Es la primera. Luego tenemos el dinero. Dinero, dijimos que se puede representar como monetario, ¿verdad? Entonces, aquí esa referencia a monetario, o que es de tipo dinero, se escribe con currency. Esto hace referencia a que es monetario, ¿verdad? Y por último, bueno, aquí ya me lo creó esto, pero sería la llave foránea, foreign key, si le escribí mal. Ajá. Llave foránea. ¿Cómo se va a llamar la llave foránea? Se va a llamar número de usuario y hace referencia a la tabla usuario. ¿Y a qué atributo de la tabla usuario? Al número de usuario. De esta manera. Aquí no tuve que crear este atributo porque ya existía, ¿se dan cuenta? Entonces ya no lo tuve que crear. En esta llave foránea de usuario sí lo tuve que crear. Y ya tendríamos cuenta. Entonces vamos a ver la última tabla. Tal vez cooperativa ya no la vamos a ver, pero cooperativa está fácil porque no tiene relaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver transacción. Create table. Transacción. Transacción. Y agregar los atributos de esta, ¿verdad? ¿Qué tiene transacción? Número de transacción. Y este es un counter, porque es un número. Identificador único, ¿verdad? Primary key. Luego tenemos la cantidad, que dijimos que iba a ser monetaria. Entonces, currency, ¿verdad? Luego tenemos si se aprueba o no. Entonces, se aprueba. ¿Cómo vamos a representar esto? Si se aprueba o no. Aquí en Access existe el yes, no, así. Entonces, esto guarda sí o no, ¿verdad? Si se aprueba o no. ¿Qué nos faltaría? Y nos faltarían solo las llaves foráneas, ¿verdad? Entonces, foreign key. A esta dijimos que le íbamos a llamar número de empleado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, número de empleado. Empleado. Es esta de aquí abajo, ¿eh? Llave foránea, número de empleado.
y hace referencia a usuario, número de usuario, ¿verdad? Eso dijimos, era esta referencia que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Qué otra tenemos? Llave foránea. Y aquí sería cuenta enviante, ¿verdad? Cuenta enviante. Y me faltaron los paréntesis. Cuenta enviante y hace referencia a, aquí hace referencia a la cuenta enviante, a la tabla cuenta. ¿Y qué atributo de la tabla cuenta? Al atributo sería número de usuario. Ahí tendríamos. Entonces, cuenta enviante hace referencia al número de usuario de la cuenta, ¿verdad? A este de aquí. Porque sería la cuenta enviante. Y tendríamos aquí otra, la última, y cuenta receptora. De hecho, se puso aquí solito, ¿verdad? Automático. Que la cuenta receptor, le voy a poner, como le habíamos puesto aquí, receptor, hace referencia a cuenta, número de usuario también. Entonces, ¿qué nos falta ahora? Nos faltaría solo crear esos atributos, ¿verdad? Porque el número de empleado no existe en esta tabla, ni la cuenta enviante ni la cuenta receptor, ¿verdad? Entonces creemos, aquí sería cuenta enviante, y esta que va a ser un long, ¿verdad? Porque es un número, pero no necesitamos que sea un counter, porque el counter crea un número único, ¿verdad? Entonces ese identificador ya existe, el número de usuario. Entonces no necesitamos que lo cree, solo que se guarde como un número. Y tendríamos cuenta receptor, que también sería un long, y ¿qué me falta aquí? Y el número de empleado, ¿verdad? Sí, cabal ahí lo que me está diciendo. Entonces, ahí terminaríamos con nuestra tabla de transacción, con sus llaves foráneas. No sé si tienen alguna duda con la parte del código. Aquí ya solo les faltaría crear su cuenta cooperativa, ¿verdad? Su tabla, perdón, su cuenta, su tabla de cooperativa y ponerle los atributos que dicen aquí, ¿verdad? Pero esa no tiene llaves foráneas, solo atributos. Entonces estaría más fácil. Y así sería la creación de su base de datos. Esto ya solo lo ejecutan en, en pues no sé qué estarán usando para levantar access, pero lo ejecutan ahí y debería de crearle sus tablas. Entonces, eso sería todo por la conferencia del día de hoy, ¿verdad? Como conclusión, recordar hacer bien estructurado su diagrama de entidad-relación para al momento de eso convertirlo a código sea fácil y entendible, ¿verdad? Entonces, eso sería todo. Gracias ahí a Mario por el espacio. Y pues cualquier cosa queda a la orden, ¿verdad? Si tienen ahí alguna duda con algo, pues ahí Mario les puede compartir mi correo sin problema. Gracias, Mario.